Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, ¿cómo andan? Espero que muy, muy bien. Bueno, seguimos aprovechando este silencio. Los que estuvieron en la lectura de un curso de milagros saben que, bueno, están acá al lado de casa en obra y están con un taladro hasta las 5 de la tarde, impresionante. Nada, están trabajando, son personas que están trabajando y entiendo, bueno, del ruido, pero la verdad que es bastante desafiante. Con lo cual voy a intentar leer hasta donde me permita el ruido. Si veo que es mucho, mucho el ruido, bueno, lo corto, digamos. Pero por ahora están en silencio. Hace un ratito que empezó, es como que va fluctuando, ¿no? Pero por ahora hay silencio. Así que voy a aprovechar a compartir con ustedes un poquito más de este libro, El ojo del yo, del Dr. David Hawkins. Vamos por el capítulo 9. Vamos ya casi adentrándonos a la mitad del libro. Pasó rapidísimo esto. Así que sin más preámbulos voy a leerles el capítulo 9, que se titula La conciencia superior y tiene un pequeño subtítulo que comienza con la naturaleza del sendero y dice así. Espero que se escuche bien ahí. El camino directo hacia una conciencia superior evita la forma, la dualidad y la percepción. El conflicto y el error surgen de la forma, que es también hogar de la fuerza. El poder reside en los dominios de lo informe. Se podría decir que lo informe emerge notablemente en el nivel de la conciencia, que se calibra en 500 y progresa hasta el 600, donde la forma desaparece en lo informe. Con el tiempo se reconoce que la forma se constituye por el informe y que ambos son una y la misma cosa. Pero hasta que uno se percata de esto, la forma es una distracción y una demora que es mejor evitar. Otro subtítulo: evitar las distracciones de la forma. Muchas enseñanzas espirituales que se expresan en el mundo de la forma suelen llevar a lo que se podría calificar mejor como de reinos astrales de la conciencia, que de por sí pueden ser seductores, extensos y placenteros, pero que no llevan a la iluminación. La forma refuerza la ilusión de que hay un buscador en una especie de sendero con peldaños y señales, incluso con guías espirituales estacionados a lo largo de él. En la ascensión espiritual al pico de la iluminación no hay ciertamente entidades con las que uno se pueda encontrar a lo largo del camino. Los planos astrales, al igual que las enseñanzas, son calibrables. Existen planos inferiores, infiernos, planos intermedios, purgatorio o limbo, y planos astrales superiores, celestiales. Todos ellos son destinos posibles del alma o del cuerpo espiritual o de foco de conciencia. Cada uno de estos niveles tiene sus propias jerarquías, dioses y folclore que son reales para los habitantes de estos planos. Puede haber también cosas gratificantes, incluso alegres y emocionantes, pero todo esto no es la iluminación. La realidad se encuentra más allá de toda forma y no obstante es intrínseca a ella. Que la forma revele su propia naturaleza. No hay necesidad de buscarla. Por otra parte, hay que tener cuidado en no caer en los supuestos opuestos alternativos de forma frente a la informidad, totalidad frente a vacuidad o plenitud frente a vacío. Esto no es más que lingüística descriptiva, sin realidad intrínseca. Uno no tiene por qué optar entre lo real y lo irreal, dado que lo irreal no existe. Otro subtítulo: la dirección de la exploración. La búsqueda se ve interiorizando progresivamente hasta descubrir la fuente del conocimiento de la sensación del yo. La gente dice, me conozco a mí mismo. Pero, ¿qué significa eso? Hablando normalmente significa ser consciente de la naturaleza del ego y por tanto implica ser consciente de la propia psicología de uno, el ego y sus formas. La conciencia del yo real es una actualización que reemplaza al ego como sede del sentido del yo o mí. En el proceso del descubrimiento espiritual, uno mira en lugar de descubrir de qué es consciente y tiene autoridad para sentir la existencia de yoidad o la cualidad de yoidad más que un específico circunscripto mí como el yo. Observe que tanto Dios como toda referencia a lo divino se escribe con mayúscula
y que todos los pronombres posibles, solo yo, en inglés I, se escribe con mayúscula. El yo individual solo puede ser consciente de sí o de su existencia como consecuencia de una conciencia mayor. Esta es la cualidad innata del yo divino, que es su fuente y el objeto de la búsqueda espiritual. Como tal, es no verbal y fuente de experiencia, presencia y observación. Por analogía, uno se da cuenta de que es agua y no pez. Subtítulo: El proceso básico. Mirar adentro es una actitud más que una técnica o una práctica espiritual. Esto significa renunciar a la fascinación que ejercen los contenidos de la mente y el mundo que ésta refleja. Inicialmente, este desapego puede sentirse como una posible pérdida, como si uno se enfrentara a la muerte del mundo y de todas sus promesas. Esta muerte se puede experimentar pasivamente como tal, pero no es más que la superación de una ilusión. La fuente del placer nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro. No era el mundo el que concedía el placer en absoluto, pues éste proveía del disfrute que uno mismo encontraba en él. En realidad, lo que se teme no es perder el mundo en sí, lo que se teme es el aburrimiento. Pero el aburrimiento desaparece cuando se lo reconoce simplemente como la consecuencia de aferrarse a un anhelo por el pasado o el futuro. Y es solo el ego el que se puede aburrir. El ego medra con la novedad y es dependiente de lo que vaya a suceder después. Por tanto, el ego medra y vive en la anticipación de la satisfacción futura, en vez de experimentar la totalidad absoluta que solo está disponible en el ahora. Junto con el miedo al aburrimiento está la ilusión subyacente de que el aburrimiento está constituido de nada. Surge la ilusión de un posible vacío y se nos antoja una amenaza. De ahí que el sendero consista en desprenderse de la ilusión del reino de la totalidad de la mente-mundo, pasando a través de la ilusión del vacío nada hasta llegar a la conciencia de la totalidad, que reemplaza a los estados ilusorios previos. Resulta tranquilizador recordar que todos los estados son ilusorios y, por tanto, se pueden atravesar mediante la voluntad espiritual y una conciencia progresiva. Subtítulo: ¿Quién es el que busca? La ilusión del ego se disuelve cuando el prefijo yo se quita de toda acción. Lo que el ego reivindica como acciones propias no son más que características autoexistentes cuyas funciones son automáticas, determinadas por las condiciones locales y sin un yo imaginario que las active. Uno no piensa, ni siente, ni siquiera existe debido a la acción o a la decisión de algún yo inferior e invisible. El pensamiento y el sentimiento tienen lugar sin que se los invite. El que está buscando la verdad superior no es un yo personal, sino un aspecto de la misma conciencia que se expresa como inspiración, devoción, dedicación y perseverancia, todos los cuales son aspectos de la voluntad espiritual. Por tanto, la fuente de la búsqueda del yo superior es el yo mismo, que actualiza los procesos necesarios gracias a sus propias cualidades que se facilitan mediante la gracia. Por ejemplo, la curiosidad es una cualidad que existe sin un yo o decisión personal que la active. Se podría decir que la curiosidad es una cualidad independiente e impersonal de la conciencia y es universal, pues se halla también en el reino animal. No hace falta un yo para ser curioso. No hay un yo interno, personal e independiente que tome decisiones. Prefijar con el pronombre yo todo pensamiento, acción y sentimiento es solo algo que conviene hacer a la hora de hablar. También nos podemos referir al yo personal interno como ello o eso. Hay estudios a lo largo de la evolución espiritual en que tanto la mente como el cuerpo parecen ser esos durante ciertos periodos de tiempo. El cuerpo realiza sus actividades como si las tuviera ensayadas y la mente habla con los demás en la conversación sin un yo personal que las dirija.
No hay un pensador interior tras los pensamientos, no hay un hacedor tras las acciones, no hay un buscador en la búsqueda de la iluminación. La búsqueda tiene lugar por sí misma cuando llega su momento y emerge como centro de la atención. Todos los aspectos y cualidades de la conciencia actúan por sí solos y se potencian unos a otros bajo la dirección general de la voluntad. Subtítulo: La voluntad como herramienta. La naturaleza caprichosa y La naturaleza caprichosa y carnavalera de las actividades de la mente impide a ésta convertirse en un foco fructífero de evolución espiritual. Uno puede ordenar a la mente que haga esto o aquello, pero ésta se negará. Intentar controlar la mente es como un gato que intenta morderse la cola, puesto que el intento de controlar la mente tiene ya como resultado la dualidad de controlador y controlado, así como los contenidos de los que hay que controlar y el cómo controlar. El único espacio desde el cual dirigir la mente es desde una cualidad llamada voluntad. Uno puede localizar esta área sin grandes dificultades. Mientras que la mente se ve constantemente atravesada por pensamientos, sentimientos e imágenes, la voluntad está relativamente inmóvil y fija. Tiende a mantenerse más estable y por tanto es más fácil aproximarse a ella. De hecho, la voluntad se fija intencionadamente en un punto, se compromete y se mantiene inamovible, a diferencia de la mente, que revolotea de aquí para allá como una mariposa nerviosa. Por tanto, el punto de vista más provechoso desde el cual aproximarse a la mente lo brinda el enfoque sobre el sentido del yo como emanación de la voluntad. La voluntad es maleable, pero solo de manera lenta y deliberada, a través de la reflexión. En un lugar viable desde el cual avanzar y explorar. La voluntad está más cerca del yo verdadero de lo que está la mente ordinaria, con sus pensamientos, creencias, conceptos, ideas y emociones fluctuantes. Subtítulo: La contemplación. Esta es la actividad más fructífera y significativa del trabajo espiritual. Con un poco de práctica uno puede conseguir funcionar en el mundo solo con interrupciones menores de reflexión y contemplación. Sin embargo, la meditación, tal como se suele practicar, está limitada a tiempo y lugar y suele suponer cierto aislamiento y cese de actividades. Aunque la contemplación y la reflexión parezcan menos intensas, en realidad, por su influencia constante son capaces de erosionar todos los obstáculos. La contemplación es, por tanto, una forma de meditación que no es menor ni inferior a la meditación sentada y con las piernas cruzadas. Subtítulo: Potenciar la voluntad espiritual. La voluntad se activa y se potencia mediante la devoción y responde con la inspiración que lleva a la iluminación por la gracia. La voluntad personal se disuelve en la voluntad divina y la chispa que la lleva a la búsqueda y a la investigación espiritual es un don divino. Estar dispuesto a emprender el camino es algo que no se puede forzar y no se puede criticar a nadie si no ha aparecido esta disposición todavía. El nivel de conciencia tiene que haber avanzado hasta el estadio donde tal intención resulte significativa y atractiva. En el momento que llegue esta inspiración, el buscador renunciará a sus comodidades habituales y estilos de vida y sacrificará cualquier cosa que se interponga en su camino. Las ilusiones del ego son tenaces, pero son relativamente frágiles cuando se subordinan a la voluntad espiritual. El ego-mente se fortalece a través del hábito que se desmorona cuando se le quitan los puntos de apoyo. El ego no es un enemigo al que haya que sostener, es simplemente una recopilación de hábitos de percepción no examinados. El yo, que es quien activa la voluntad espiritual, es sede de un infinito poder contra el cual el castillo de naipes del ego no puede prevalecer. El yo real es como un imán del infinito poder, capaz de disolver la estructura del ego, siempre y cuando la voluntad espiritual dé su consentimiento. Nadie puede atribuirse el mérito de la progresión de la conciencia espiritual, así como tampoco nadie puede culparse si ésta no se da. Con el trabajo espiritual, los términos es
o son se sustituyen progresivamente por el término parece que. Esto se debe a la creciente conciencia de hasta qué punto la percepción es una máscara que oculta la verdad. Hasta que no se revela la realidad absoluta, lo más cercano a la realidad es sostener todo aparente conocimiento como algo hipotético. Incluso ahora, en la sociedad, esta idea se evidencia en el uso frecuente del término aparente. Por ejemplo, la persona reaccionó ante una aparente amenaza. La aparición de esta apreciación es muy importante y supone un avance significativo. Voy a hacer un paréntesis acá porque quiero mencionar que cuando yo empecé este caminito del despertar, empezaba a ver todo como un aparente resfrío, un aparente dolor de cabeza, todo lo vinculaba con un aparente. Gracias a algunas enseñanzas que me habían llegado por el 2010 o 2009 de metafísica, donde ahí me fui vinculando con la palabra aparente, pero sin embargo no la empecé a utilizar hasta hace unos 4 o 5 años. Fíjense ustedes cómo, más allá de tener la información de ciertas cosas, a veces no las podemos ver en ese momento preciso, y después con el tiempo, cuando llega el momento de despertar o cuando llega el momento de empezar a tomar, de empezar a tener conciencia de ciertas cosas, esa información que en ese momento no le prestamos atención se hace presente nuevamente y ahí comenzamos a utilizarla. Y me flashea porque me hizo acordar de esto, que la palabra aparente ante determinadas situaciones, generalmente yo siempre lo relacionaba con el tema de las enfermedades, porque bueno, fue evidentemente lo que vine a aprender, ¿no? A transitar ese miedo a una aparente enfermedad, a un aparente dolor de cabeza, a un aparente, ¿no? Y nada, quería compartirlo porque me hizo así como dicen los mexicanos, me cayó el 20 de cómo a veces la información está, pero hasta que no llega el momento en el que la tenemos que ver, no lo vemos. Y es todo perfecto, por eso a no desesperar, seres bonitos. Continúo. La aparición de esta apreciación es muy importante y supone un avance significativo. Es el primer indicio real de que la persona es consciente de las limitaciones del ego y de lo falible de la percepción. Este incremento en la conciencia social de las limitaciones del ego se ve reforzado por descubrimientos recientes sobre falsos veredictos judiciales demostrados por las pruebas de ADN y por las investigaciones que demuestran que los testigos de un crimen o de un delito no son fiables y que son proclives en alto grado a cometer errores graves. Los psicólogos han descubierto también falsificaciones retrógradas de los recuerdos, con desplazamientos de acontecimientos en el tiempo y el espacio. Así, la sociedad se esfuerza por distinguir la verdad de la falsedad, pero hasta el momento no se sabe cómo hacerlo de un modo fiable. La voluntad espiritual se fortalece y se activa a través del amor y la devoción, así como por disposición a someterse. El amor no tiene forma, y es a través de esta capacidad que uno llega a estar dispuesto, por amor, a someter sus posicionamientos ante Dios. La vía clásica de los grandes santos religiosos era la de la adoración, el amor y el culto a Dios, fuera al Dios no manifiesto o fuera al Dios manifestado en los grandes maestros divinos. Una consagración y una devoción profunda pueden vencer toda resistencia y por ello el camino del corazón y el camino de la mente o conciencia se funden a la larga. Subtítulo: La meditación. Resulta gratificante iniciar el proceso meditativo desde el punto de vista de lo que el yo o el mí se encuentran dentro de la voluntad espiritual. Dado que la voluntad es relativamente firme e inmutable, constituye un buen punto de partida desde el cual avanzar a través de la conciencia, hasta la conciencia trascendente del yo, que es la expresión de Dios como el yo absoluto, el ojo de la realidad. Ciertamente, es la voluntad espiritual la que determina el destino o karma. La voluntad es la sede del poder del yo, que se extiende hasta la mente y como tal es la zona de contacto directo con el Espíritu Santo. En el nivel de la voluntad, la forma y lo informe se encuentran. Aquí, las cualidades informes del amor, la devoción, la gratitud, la humildad, la inspiración y la fe
se encuentran con las cualidades particulares de la mente, con sus formas de idea, pensamientos, recuerdos, conflictos e imágenes. En la voluntad espiritual, las metas se estiman valiosas o deseables, se exponen ahora ante las cualidades espirituales informes del amor, el perdón y la devoción. Mediante la humildad y la opción por la paz a partir del amor, uno puede renunciar hasta sus más queridas negatividades, como la venganza, el rencor o el odio. El yo real disuelve al pequeño yo. La actitud curativa del yo real ante el yo es la compasión, y es mediante el perdón como uno es perdonado. Esta disposición a someterse que surge de la gracia de Dios permite que el poder de Dios, expresado a través del Espíritu Santo, recontextualice el entendimiento y mediante este mecanismo anule el reinado de la percepción y la dualidad consiguiente, que es la fuente de todo sufrimiento. La disolución de la dualidad es el regalo último de Dios, pues disuelve la fuente del sufrimiento. En la no dualidad, el sufrimiento no es posible. Subtítulo: El dogma. El camino hacia Dios a través de la no dualidad de la conciencia implica la ausencia de dogmas o de sistemas de creencias. Hay disponible información suficiente, información útil cuya veracidad puede autentificar uno en su búsqueda interior. Esto es algo crucial para cualquier progreso, en especial si uno ha consagrado su vida a la iluminación. El valor de cualquier información se puede calibrar fácilmente y se descubrirá que cada vez que se hace este ejercicio se aprende algo más que no formaba parte de la pregunta literal original. Subtítulo: Dietas, rituales, ejercicios, técnicas de respiración, mantras y símbolos. Nada de esto es necesario. Ay, Dios mío, nada de esto es necesario. Conviene reconocer que las religiones tienen sus propias agendas y limitaciones. El sendero espiritual hacia la iluminación es único. No es lo mismo que practicar una religión. Las religiones tienden a enfatizar los acontecimientos históricos, sus ubicaciones geográficas y las culturas del pasado con alianzas políticas. La iluminación tiene lugar en el instante presente y se encuentra fuera del tiempo, la historia y la geografía, que son por tanto irrelevantes. La teología se ocupa del nivel de conciencia del 400, la iluminación se ocupa de los niveles de conciencia del 600 hacia arriba. Subtítulo: ¿Y qué hay de la música, el incienso y la belleza arquitectónica? Estas son aportaciones inspiradoras y sustentadoras de una disposición y de una actitud espiritual irreverenciales, y ayudan a apartar el foco de la atención de los contenidos del pensamiento. La belleza es elevadora y se calibra en niveles superiores del 500, que son cercanos a la perfección. Subtítulo: ¿Y cuál es la esencia de la práctica espiritual? Activar a través de la inspiración, la dedicación y la decisión de la voluntad aquellos aspectos de la conciencia que se van actualizando por sí mismo progresivamente. Estos se potencian mediante la compasión, la devoción, la humildad y la disposición a someterse al amor incondicional. Después, la percepción se transforma en una visión espiritual. Esta evolución evoca una respuesta de apoyo desde los niveles supremos de la conciencia, pues hace falta un gran poder para vencer la gravedad de la vida terrestre y sus hábitos de percepción. El acto de culto es un ruego y una invitación a estas energías superiores, para que le ayuden a uno en su esfuerzo espiritual. Subtítulo: ¿Y qué hay de la vida diaria? Se da un cambio de valores, desde las consecuciones mundanas hasta la realización espiritual, que colorea todas las actividades y que las sitúa en un contexto diferente. El objetivo último de la vida se altera, y los acontecimientos vitales toman un significado y una importancia diferentes, como si se situaran en una dimensión nueva. Con el tiempo, el centro se halla en la presencia interior, silenciosa, inmutable y serena de la conciencia misma, más que en los contenidos que se pasan ante ella. De repente, la sensación del yo pasa al contenido
al contexto, que es el yo universal del yo real. Subtítulo. ¿Por qué hace falta trabajar en el empeño espiritual? Se supone ver al ego como un conjunto de hábitos de pensamientos arraigados, resultado del adiestramiento propiciado por campos de energía invisibles que dominan la conciencia. Estos hábitos se refuerzan mediante la repetición y el consenso de la sociedad. Posteriormente, se refuerzan también a través del lenguaje. Pensar a través del lenguaje es una forma de autoprogramación. El uso del prefijo yo como sujeto y su consiguiente explicación como causa de toda acción es un grave error que genera de forma automática una dualidad de sujeto y objeto. Para vencer la gravedad de los pensamientos y las creencias mundanas hay que llevar a la práctica la decisión que toma la voluntad espiritual de desprogramar la conciencia. Esto supone negarse a aceptar las suposiciones y las afirmaciones del ego-mente que éste toma por reales. A cambio, hay que insistir en un entendimiento superior. La familiaridad, con puntos de vista más compasivos acerca de la vida, tiende a potenciarlas. De ahí el habitual consejo espiritual de frecuentar las buenas compañías y evitar las malas. Esto potencia un discernimiento progresivo de actitudes y hábitos de pensamientos más adecuados. Subtítulo. ¿Para qué sirve la oración? La súplica es un acto de humildad. Para los niveles inferiores de la conciencia, la oración es un intento de conseguir algo que beneficie al yo o a los demás, como puede ser un automóvil nuevo, un empleo, curarse de una enfermedad u otro tipo de factores especiales. Con el ascenso a niveles superiores de la conciencia se renuncia a la intención de controlar a Dios y el acto de súplica se convierte en una consagración en vez de una petición. En la guerra, ambos bandos oran por la victoria. Con el desarrollo de la conciencia desde el egoísmo hasta el altruismo, la oración pasa a convertirse en una disposición a ser sirviente del Señor y canal de su voluntad, sin intentar especificar el qué o el cómo se deba hacer esto. La oración se convierte así en una rendición más que en una súplica. Muchos niños pierden la fe en Dios al orar de forma implorante, con la consiguiente decepción si el favor solicitado no se manifiesta. Subtítulo. ¿Qué es el poder curativo de la oración? Todo amor surge de Dios. En la escala de la conciencia, el amor se calibra en el 500 y se perfecciona en el amor incondicional en el 540, que es el nivel de la curación. Los servicios de oración curativa buscan así reemplazar la negatividad con un campo de energía de 540 o más. Hay organizaciones espirituales que se calibran en el 540 o más y de ahí que proporcionan un campo de energía curativa capaz de conseguir milagros. Subtítulo. ¿Qué es un milagro? Si ocurre algo afuera de los dominios de lo explicable o de la esperada causalidad lineal y del paradigma newtoniano, recibe el nombre de milagro. El milagro es una eventualidad que tiene lugar cuando se eliminan los impedimentos de la negatividad. Esto puede suponer desprenderse de un sistema de creencia limitador, como es el imposible o no se lo merece, u otros puntos de vista del ego. Para aquellos que han alcanzado los niveles superiores de la conciencia, lo milagroso no es solo algo común, sino el curso natural de los acontecimientos, y es algo cotidiano. Lo milagroso emerge de la creación y no de la causalidad. Bueno, hasta aquí, seres bonitos, el capítulo 9, es la mitad del capítulo 9 porque continúa, pero es bastante más. Así que yo me puse un señalador hasta dónde iba a leer y bueno, mañana seguramente voy a compartirles esta parte que es Principios Espirituales, que continúa el capítulo 9, que se titula La Conciencia Superior. Y el milagro otra vez sucedió. ¿Por qué? Porque no hay ruido, porque la obra de acá al lado frenó este instante santo en el cual, pedí que me dejara leer y compartí con ustedes un poquito de lectura antes de ponerme a hacer otras cosas en casa. Bueno, seres bonitos, voy a dejarlo hasta acá. Gracias a todos los que resuenan con esta lectura. Hoy estuvo hermosa la lectura, hoy la comprendí. Hay veces que comprendo al toque y hay veces que no.
como que necesito darle otra leída. Pero tanto el capítulo de ayer como el de hoy lo vengo cachando, como digo. Bueno, que tengan un feliz y bendecido día. Nos vemos. Chau, chau. Para todos aquellos que estén en Argentina, en Buenos Aires, en Cava o a los alrededores, mañana está el sexto planetario en el planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un encuentro abierto, libre y gratuito para todos aquellos que resuenen en querer acercarse, querer compartir un momento de disfrute, de compañía, de muchos abrazos, de mates. Yo llevo mis clásicos bizcochuelos y bueno, nada, están todos más que invitados. Esperemos que el tiempo nos ayude, porque bueno, está pronosticado lluvia a la madrugada, pero bueno, esperemos que a las 3 de la tarde, que es cuando va a ser el evento en el planetario, no suceda así. Quienes escuchen estos, nada, la invitación es para mañana, evento libre y gratuito en el planetario Galileo Galilei en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de las 3 de la tarde pueden ir solos, con familia, con mascotas, llevar algo para compartir, mantita, no puede faltar el mate y no puede faltar la buena onda y ganas de pasarla bien en un compartir con seres afines. Así que los esperamos a todos, que tengan un feliz y bendecido día. Chau, chau.